Muy buenas tardes. En nuestra tarde de hoy, nuestro encuentro en tertulia sobre filosofía de la ciencia. Entonces voy a compartir nuestra presentación para dar a conocer a otras personas que vean este video acerca de qué se trata, quiénes somos, qué hacemos y cómo poder participar por parte de otras personas que estén de pronto interesadas e interesados en intervenir también. Entonces, aquí, pero creo que no deja todavía presentar nuestro, a ver. Okay. Bueno, no lo voy a presentar para no generar más, sino voy a hablar al respecto, porque no me lo deja, no lo sé, porque no me lo deja mostrar. Entonces, nuestras tertulias se están llevando a cabo los días miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Tertulia sobre filosofía de la ciencia es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el que se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Mayor información pueden escribir a lochoar@bosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Entonces, para empezar, vamos a tener en cuenta también que hay siempre unos intereses en el interior de las personas, en el ser interno, que hace que pues tengan motivaciones, se compartan prácticas, se realicen diversas actividades en las cuales las personas como un colectivo, pero también a nivel individual, estamos buscando o realizando unas búsquedas personales con las cuales encontrar como una satisfacción o en otras ocasiones también encontrar cómo elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de ser en la vida, de ser aquí de una manera diferente y de también con ello poder tocar la vida de otras personas o hacer que la vida de otras personas también se vea conectada con ese sentir, esa identidad, y en ese sentido hay personas que lo relacionan directamente con un Dios, o con una fe, o con una creencia, o con un magno ser, algo que les suene como trascendente. No todas las experiencias son de la misma manera y eso es lo que pues en este momento también queremos ir como relacionando o intercambiando para pensar un poco de cómo poder llegar a grupos que sabemos que no tienen pensamiento homogéneo, pero que consideran que a través de la experiencia con un Dios o con una doctrina hay un camino. Entonces, abro la posibilidad para que hagas tus comentarios. Bien, pues esta tertulia del día de hoy está vinculada con los intereses de, como tú decías, de un grupo de personas que son estudiantes del campo de la teología, con los cuales hicimos en algún momento una tertulia en relación con el papel de la hermenéutica en la investigación teológica. Y pues allí surgieron varios aspectos o inquietudes en relación a la naturaleza del método hermenéutico con respecto a la construcción de conocimiento dentro de la teología. Y pues había una serie de muy interesantes cuestionamientos dentro de esta comunidad con la que estuvimos interactuando,
pues son personas que tienen formación religiosa y son personas que tienen una participación pastoral, la mayor parte de ellos, con grupos de base de iglesias que, pues, por supuesto, eh, tienen una dinámica de vivencia totalmente diferente. Mm, Es, estoy que me río porque es que no sé si esta conversación está sacando de base a Armando, muy posiblemente, porque es una sorpresa para él. Pero entonces el asunto es que ha habido una serie de intereses por parte de estos estudiantes de teología de seguir ahondando con respecto a la naturaleza de lo que es la aplicación del método hermenéutico en la investigación teológica, habiendo avanzado en los tipos de hermenéutica que hay, en el ejercicio de interpretación de textos y de contextos, entendiendo los textos como eh, aquellos discursos sagrados que están contenidos en la Biblia, y también los contextos en relación a las zonas de escenario, de hechos, de vivencias, de interrelación entre personas que hacen parte de una comunidad eclesial que comparten un sistema de creencias y que pues involucran que la vida misma está vinculada con el ejercicio eh, religioso dentro de la práctica vital. Dentro de eso, pues hay una serie de preguntas que me acuerdo que Astrid me señaló en su momento relacionadas con el relato del Génesis, que es un relato mítico, eh, y que en esa medida, pues es ante todo simbólico por la naturaleza que tiene el mito. Y en ese sentido, no sé si sea pertinente eh, poder explicar en detalle qué es un mito para poder abordar de mejor manera, pues, las explicaciones que estamos tratando aquí de dar. Entonces, no, no sé si se amerite o no se amerite. Pues digamos que para la carga, digamos, como emocional o de sentido que tiene para estas comunidades cuando se les habla de mito, es como si les estuvieran hablando de algo peyorativo. Claro, bueno, pero uno puede señalarlo de manera técnica. Si uno pudiera decir, por ejemplo, que los mitos, en general, hablando desde el punto de vista de las culturas, pues viene de la expresión griega mitos, que significa relato o cuento, y que son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Esto perfectamente es asequible o aplicable desde una perspectiva de análisis teológico, no de análisis religioso, sino de análisis teológico propio del cristianismo. Y entonces uno pudiera decir que por lo tanto a través de estos relatos que son tradicionales, que a propósito tienen una naturaleza tan tradicional de narración, porque por lo menos durante, parece ser 600 o 700 años, fue un relato de boca a oído, de generación tras generación, y que solamente en el siglo octavo o noveno antes de Cristo, en el reinado de Salomón, se ordenó hacer una transcripción eh, de esos relatos, y esa transcripción se convirtió en lo que en la tradición cristiana, la tradición judaica, se conoce como el Pentateuco.
¿no? Eran 5 rollos donde se plasmaron por escrito, en hebreo antiguo se plasmaron por escrito esas narraciones que dan como origen a ese pueblo, al relato de la historia de ese pueblo con relación al mundo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que una de las preguntas dentro de estos relatos mitopoéticos, que si se puede decir, está en el hecho de la aparición de un Adán 1 y un Adán 2, que sería bueno que en esta medida Astrid pudiera intentar explicar a qué se refieren el Adán 1 y el Adán 2. Pues en lo que yo he entendido y con base en la charla que se había tenido ese día con los estudiantes, el Adán 1 corresponde a ese que estuvo en el huerto del Edén, viviendo en la vida del paraíso, como eh, en un modelo o estructura de lo que un Dios que había planeado una forma de vida. Pero luego viene lo que se conoce como la caída, y aquí se empieza un proceso de cambio en la generación humana que trae un sufrimiento, unas maneras de vivir que están sometidas o relacionadas con lo que después se llamaría el pecado original. Ya entiendo. Y dentro de eso, ¿qué tipo de preguntas son las que surgen en los estudiantes? Pues en este grupo es específicamente que si se está hablando desde la perspectiva hermenéutica, bueno, perdón, antes de eso, teniendo en cuenta que al final de este video se hace una aclaración de que unas son los criterios que están relacionados con la vida misma, con el ser ahí, con el ser siendo, ¿no? Que es en la perspectiva del design. Allí hay una manera de ver y de entender la existencia. Y otra, entonces, es en el sentido de lo académico, intelectual, que son entonces dos hermenéuticas que dejas muy claro al final de esa presentación, de cómo, por ejemplo, personas que se están formando en el ámbito de la teología, que vienen de unos contextos eclesiales, les están diciendo que a ustedes les hace falta tener formación académica. Pero cuando se encuentran con la tradicional forma académica, encuentran que es como si les estuvieran negando su fe, porque casi que los llevan a unas presiones bajo el ateísmo. Y que si se van entonces para el otro extremo, entonces son doctrinales. Entonces, ¿qué camino o cómo trabajar eso para que haya un balance entre las dos situaciones? Porque precisamente no quieren perder su identidad religiosa, pero ven que hay una cantidad de aspectos formativos que no tienen, entonces se sienten como que a quién o por dónde camino, por cuál camino irse, como si fueran dos caminos opuestos. El asunto es que están confundiendo la creencia religiosa como practicantes de una religión con una disciplina muy formal, que es la teología. Y en ese sentido, pues tenemos que decirles lo siguiente. Eh, la teología es concebida como una ciencia humana, y podemos decir que se refiere a Dios y al estudio de Dios. Es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Y más ampliamente es el estudio de las creencias religiosas como dogmas, como conceptos, entre otros. Entonces, aquí hay que hacer una distinción, y en eso sí tiene que haber un desdoblamiento en los estudiantes. Así, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque, porque una cosa es el conjunto de creencias que yo tengo como practicante religioso de algo, de un conjunto de creencias de una religión a la que pertenezco. Pero otra cosa es el estudio académico
de el contenido de las creencias religiosas. Y ese estudio académico es una cosa distinta. Por eso es que yo les decía que la teología es una construcción de hombres, porque es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, atributos y perfecciones, de acuerdo con una doctrina que está establecida. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer un deslinde, un desglose, para que ellos puedan abordar eso. Es indudable que eso tienen que hacerlo. Ahora, es posible que para muchos tengan una dificultad porque nunca han hecho el ejercicio. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Porque precisamente ahí es donde llega el tema de cuando se habla de la serpiente antigua y de todo lo que empieza, es como si lo vieran más bien en un mundo dual, que definitivamente hay el bien y hay el mal, como dos cosas separadas, entonces que si toman el camino de la academia y del intelecto, entonces están tomando el camino pues de la serpiente, en el sentido de porque prima la razón y se olvida el No. espíritu. Pues Astrid, yo lo que te puedo decir es que entonces se hizo bien la tarea por Ah, parte de este servidor. ¿Sí me entiendes? sí, sí, sí. Claro, claro. Y es, Pero entonces por eso empiezan a generar más inquietudes como, bueno, traigámoslo al presente y con todas las cosas que está pasando, como el diseño inteligente o las formas del GPT, que también es un tema que en estos días ha sonado mucho en todas partes. Entonces ahí genera como también temores. Y viene toda esa situación de lo escatológico, de que entonces es el fin del mundo, entonces ahora qué vamos a hacer. Es como esas tres cosas en las que bien, ya... entonces el asunto es que se va viendo que el asunto de lo religioso se puede traducir como un conjunto de prácticas sociales, de unas creencias compartidas. Eso sería lo religioso, un conjunto de prácticas sociales de creencias compartidas sobre lo sobrenatural, acerca del origen del mundo, del origen de la humanidad, y unas formas de, de prácticas de vida que vienen dentro de ese conjunto de creencias religiosas. Eso sería la parte de la práctica religiosa, pero hay otro elemento. En la práctica religiosa opera una lógica de operaciones. ¿Qué lógica de operaciones? De que tú te comportas de esta manera, actúas de esta manera y tienes los siguientes protocolos. Protocolos eclesiales, protocolos rituales, ¿sí? Incluso protocolos comportamentales para la vida del matrimonio, para la vida del, del Hasta en la vida política. eh, sí, los protocolos en la vida en el mundo natural. Pero hay otra cosa. En todo eso se activa la mente humana. Pero está dentro de la vivencia religiosa algo que hace parte del mundo subjetivo, al cual se tiene un acceso privado y que es excesivamente privilegiado para cada quien. Es la relación de cada conciencia individual de cada ser, en los términos heideggerianos, cristianamente cada alma, con la naturaleza divina. Y ese es un acceso privilegiado que tiene inclusive una especie de lenguaje privado para cada quien. Si hablamos un poco en la medida de la crítica que hizo Wittgenstein de los lenguajes privados diciendo que no existen, porque no se puede hacer un lenguaje privado para uno solo y que por eso hay cosas que no se pueden hablar, sino que tan solo se pueden mostrar. Dentro de eso está la experiencia ya no religiosa, sino la experiencia espiritual dentro de la vida religiosa, que es esa relación del individuo, del ser, del alma, con la naturaleza espiritual de Dios. Y eso no se puede reproducir con palabras que toca utilizar relatos
mítico-poéticos para poder dar a entender eso. Y eso es lo que tienen que entender. Todo, estos son desgloses de clarificación de la conciencia para saber que no estudiando teología a la gente se le va a convencer de, de creer o no creer, porque la creencia o no creencia es un acto de fe. Y la fe es una confianza y una esperanza, y eso ya lo sabemos. Ahora, la confianza y la esperanza se traduce en unas prácticas religiosas donde hay una lógica operatoria de prácticas. Pero dentro de esas prácticas hay una práctica particular que sobrepasa la lógica operacional y la estructura mental explicativa de las prácticas religiosas, que es la vivencia espiritual. Y que eso tiene un acceso privilegiado para cada quien y que nadie puede acceder. Ni el pastor ni el ministro puede acceder en la experiencia espiritual de cada uno de sus feligreses. Cada una tiene la suya. Y en eso hay una, ¿cómo se diría? Un asunto privado. Sí, es una naturaleza íntima y que no es reproducible objetivamente. Y aquí vuelvo y me encuentro con ciertas cosas tocadas como Wittgenstein. Mi relación con Dios es como mi relación con mi dolor de muela. Si te acuerdas en investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Yo no puedo hablar de tu relación con Dios porque es que yo no tengo acceso a eso. Entonces, el punto es que en teología uno puede mirar el análisis de la estructura de coherencia del conjunto de doctrinas. Incluso se pueden analizar todos los aspectos de la lógica operatoria de las prácticas religiosas, en términos de los rituales, de las formas de comportamiento, de los aspectos de tipo moral, prescriptivo, ¿sí? Pero los aspectos de relación espiritual son inabordables. A eso nos lleva pues la serie de preguntas. Entonces, cuando hagan una pregunta sobre que la serpiente, el primer Adán y el segundo Adán, estos son asuntos de la estructuración teórica del conjunto de creencias. Y allí sí, seguramente va a haber un conjunto de creencias que dicen A, otros que dicen B y otros que dicen C. Y cada uno va a decir que la de ellos es la que es. Y en ese sentido, pues, como en el buffet, cada uno escoge su propio buffet. Yo creo que por ahí es el asunto. Exacto, sí. No, No y sé. ese orden, y lo voy a organizar porque ese orden me parece perfecto. Y esto llevándolo a esas preocupaciones porque del presente, porque precisamente si se están haciendo organizando unas ideas para sacar un trabajo de investigación, lo que es abordable y observable es el fenómeno. Lo noménico, pues ya sabemos que tiene que ver con lo privado, con lo que a cada uno le atañe y que sobre eso no se puede hablar más que poner en evidencia o mostrar, ¿sí? Y con ello, entonces, si lo que estábamos es buscando conocer cómo es que funciona el mundo, lo que no está dentro de un proceso de investigación de la teología es hacer las predicciones, porque eso no obedece a las ciencias humanas y sociales. El que hace predicciones, eso es más de la lógica y de la filosofía de las ciencias físico-naturales. Sí, pero por lo de las predicciones, ¿en qué sentido, Astrid? Porque hay Explícame. varios, exacto, porque precisamente ahí es donde también a veces he visto que hacen confusión, porque esperan que así como la ciencia porque todavía tienen esa idea de la ciencia del siglo XVIII, donde se pueden ver las regularidades y predecir qué va a pasar, lo trasladan luego al tema de lo apocalíptico. Entonces, Ya. esperan que así como la ciencia hace predicciones en el sentido pues, de la lógica y de la matemática, pudieran pasar esas cosas en el caso eclesiológico o escatológico y decir, entonces hagámoslo ahora y montemos esa visión aquí. Entonces la predicción, ¿dónde la encontramos? En el Apocalipsis, en los libros proféticos. Ya, el No, asunto no es el así. asunto es el siguiente ahí, desde la perspectiva.
desde la perspectiva de las ciencias. Cuando se examina la historia del cristianismo, visto como historia del cristianismo, han habido eventos predictivos como los que aparecen luego de la publicación dentro de las comunidades cristianas del relato de Patmos que tuvo Juan. Entonces, esas comunidades cristianas que tuvieron acceso a eso, siglo segundo, siglo tercero, entonces estaban previendo lo que iba a venir, que lo veían inminente. Después tenemos que hacia finales de milenio, en la Edad Media Europea, también se hace el mismo ejercicio. Luego, siglo XIX, final del segundo milenio, vuelve y se hace el mismo ejercicio. Y hoy, a estas alturas, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Son ejercicios recurrentes sobre el llamado final de los tiempos, visto desde la perspectiva de un cristianismo exegético que hace exégesis que son históricamente ubicadas, ¿sí? Porque todo está así de mal o así de hechos o de circunstancias que esto, mire, está señalado como los signos de los tiempos. Entonces toman esos símbolos y signos para tratar de que Pero, en pero la hora. claro, pero eso viéndolo en una perspectiva de historia del cristianismo. Ahora bien, una cosa es que la predicción como característica que dentro de las visiones pudiéramos decir del positivismo del siglo XIX, del empiriocriticismo de finales del siglo XIX, comienzos del XX y del positivismo lógico, esas predicciones tienen que ver con la estructuración de ciertas invariancias del comportamiento de los fenómenos en las ciencias físico-naturales. Eso es una cosa totalmente distinta y no podemos articularlas con eso otro de las predicciones en términos proféticos. Eso es un asunto totalmente distinto. Las predicciones en los asuntos de la profecía, eso es parte del componente de las estructuras doctrinales de las religiones, pero eso no se asimila al campo de la predicción en términos de ciencia, en los enfoques positivistas o empiriocriticistas o positivistas lógicos. No, 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 para absolutamente nada. Ni siquiera en términos de la propuesta confirmacionista de Carnap cuando tomó a las ideas de la lógica inductivista de Reichenbach con el propósito de mostrarlo probabilísticamente, que es una parte ahí que se da después de los años 36-38 por parte de Carnap ante las críticas que había hecho Popper, ¿no? Por supuesto, esto es ya hilar supremamente finito, pero esto lo estuvimos explicando dentro de los criterios de demarcación en la Universidad del Bosque. No, indudablemente que no. Quiero volver sobre el asunto de la experiencia privada, que es la experiencia de la relación con Dios, como una parte de lo cual la estructura de creencia, del dogma, de las enseñanzas religiosas, no la puede abordar, porque ahí la mente no entra. Voy a leer lo siguiente en relación con Wittgenstein. En investigaciones filosóficas y en el cuaderno azul anota lo siguiente. Cuando digo tengo dolores, no señalo a una persona que sufra dolores, porque en cierta manera no sé quién los sufre. Y esto puede justificarse, porque lo importante es, yo no digo que esta o aquella persona tiene dolores, sino que yo tengo dolores. Entre paréntesis, porque es que yo soy el que los puedo experimentar. Ahora bien, al decir esto, no nombro a nadie. Tampoco nombro a nadie cuando estoy gimiendo de dolor. Pues claro, porque la experiencia la estoy teniendo yo.
aunque los demás ven quién es el que tiene dolores por los gemidos que produce. Pudiéramos trasladar esto perfectamente a lo siguiente. Cuando digo experimento a Dios ahora, no señalo a una persona que sufra esta vivencia, porque en cierta manera no sé quién la experimenta. Y esto puede justificarse, porque lo importante es, yo no digo que esta o aquella persona vive una experiencia de gozo en Dios, sino que yo tengo una experiencia de gozo en Dios ahora. Ahora bien, al decir esto, no nombro a nadie. Tampoco nombro a nadie cuando digo, yo estoy gimiendo de gozo por la experiencia que tengo de Dios ahora, aunque los demás puedan ver quién es el que tiene de los dolores por los gemidos que está produciendo. Si está, por ejemplo, en una vivencia carismática de influjo del Espíritu Santo, donde se supone que se está viviendo eso, que la gente hace unas expresiones y entonces uno supone que está viviendo cosas, pero uno no sabe qué son. Creo que hacer estoy haciendo una especie de paráfrasis vivencial de esto que dice Wittgenstein con respecto a la experiencia mística espiritual, que algunos dirían experiencia religiosa, pero es que experiencia religiosa, bueno, es válida la expresión religiosa porque es volver a ligar el alma con Dios, pero no es una experiencia eclesial, porque no es de comunidad, sino que en la comunidad alguien puede ver que el fulano está, pero nadie puede acceder a esa experiencia. No sé, ¿cómo lo ves tú, Astrid? Sí, sí, y por eso lo que te digo, el orden que le estás dando, en cómo empiezas a irla hilando poco a poco, y sobre todo porque entonces cuando las personas les estamos diciendo vamos a buscar un ejercicio para trabajos de investigación, pues muchos se van por esta perspectiva de lo personal, lo individual, pero también están los que trabajan directamente con las congregaciones, donde pues ellos quieren hacer como el ejercicio, algo que sea muy cercano a la psicología, pero no es psicología. Entonces, ¿cómo entender la experiencia de un pastor que hace investigación, pero que tiene que trabajar con esos dos niveles por lo menos? Pues hay una cosa que sí es evidente y es que la experiencia eclesial, religiosa eclesial, se puede compartir cosas que son empíricamente tratables, demostrables, o que son racionalmente también demostrables. Pero en ello no se toma la parte más profunda, que es la relación privada de tipo espiritual entre cada alma de cada ser con la presencia de Dios, porque esa es una experiencia privada. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Y es que solamente el estudio teológico y la investigación teológica nos va a dar datos sobre experiencias externas que se trabajan con la mente y con lógicas operatorias de práctica social. Pero por fuera queda la experiencia íntima de privilegiada de cada alma con respecto a su sentimiento de la naturaleza divina, del espíritu, del fluir del espíritu. Es así de claro y mira que esto nos ayuda a aclarar a nosotros también perfectamente. Lo cual traduce lo siguiente. Casi que meto la pata y me tiro el video. Que la religión sirve para nada en sentido trascendental. En términos colectivos. Ahora, dentro de la práctica religiosa, puede ser que algunos puedan tener un beneficio y un provecho trascendental. Aquellos que puedan vivir esa experiencia privada de lo trascendente. La experiencia que yo denomino mística, que es la experiencia del alma con la presencia divina, pero que esa no es traducible a palabras, porque es una vivencia interna. Ahí me detengo porque creo que Armando está que se habla.
Es que me quedé pensando en que una experiencia mística y una creencia, pues debe ser diferente. O sea, la gente puede tener una total, su creencia le hace decir esto o aquello acerca de algo religioso, eclesial, etcétera, porque es su creencia. Y me parece que el asunto de tener una experiencia real, ¿no? Eso es inenarrable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir experiencia cuántica, experiencia dentro del espacio cuántico. Y aquí de pronto nos podemos de pronto eh, acercar al tema de la experiencia, de las experiencias de la droga, ¿no? Que hay ahí una serie, digamos, una visión, digamos, también muy individual, yo diría que también es muy individual, y una percepción extrasensorial. ¿Ah? Tú puedes, pues se pueden ver cosas pues con los ojos del alma, ¿no? Es como para eso. En cambio, una creencia, pues es como una afirmación de algo que se ha dicho que él es así o es asado, que vi a la Virgen o vi a aquel o al otro, pero porque vio como tuvo una experiencia de un personaje que muy probablemente está fijado en su mente, pero que jamás van a tener, a no ser que, pues ese es el revoltillo, ¿no? En que el día que de pronto tiene una experiencia extrasensorial, de pronto van a decir, entonces, ¿eso es Dios? ¿Mm? Creo que hay una serie de cosas. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque tú para tener una experiencia extrasensorial, una experiencia de estas, pues lo único que tienes que hacer es meterte con las plantas sagradas. ¿Ah? Y vives el asunto. Mientras que la creencia, pues yo diría que es creer, 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 y lo que me han dicho, y por la gracia de quien sea. No sé, ¿ustedes qué opinan allá? Gracias. Bien, hay unos elementos ahí que cada vez nos obligan a hacer mayor discernimiento y mayor eh, diferenciación. Por supuesto, el uso de sustancias que alteren la conciencia vigílica implica ya una intervención externa. Aquí, cuando estamos hablando de la experiencia vital mística, estamos hablando de una experiencia que está producida simplemente partiendo de la conciencia vigílica, se pasa por una serie de transformaciones que no son explicables a otro estado de conciencia. Lo que viven o a lo largo de la historia han vivido místicos, eh, eh, de las iglesias, no, de las enseñanzas cristianas, de las enseñanzas de O los, de maestros de, ascendidos. de los monjes derviches, del hinduismo, del, del budismo mahayana, del budismo zen, eh, de, de distintas áreas de vida espiritual que hacen una trascendentalización de su experiencia sin utilizar ningún tipo de ningún tipo de sustancia o agente externo. Entonces, yo en lo particular he tenido mis experiencias de ese corte sin recurrir ni a un sistema de creencias, ni a un sistema, no, es otra cosa que por supuesto se sale de la estructura, por un lado, de la conciencia racional, de la conciencia intelectual, de la conciencia anímica de las sensaciones o emociones, que es eso, otra vía hipnótica que se ve mucho, por ejemplo, en los conciertos,
donde la gente se sale hipnóticamente de sí misma porque hay un mesmerismo colectivo. No, este es otro tipo de experiencia. Entonces, lo que nos acaba de decir Armando, pues obliga a ser mucho más precisos e ir haciendo discernimiento, porque justamente mucha gente cree que entró en contacto con la divinidad cuando se metió una ayahuasca o se metió una chicha sagrada o se metió un cacho de marihuana o se comieron unos hongos. He tenido la oportunidad de hablar con gente que ha tenido eso y que consideran que entraron en contacto con la presencia de Dios y cosas por el estilo. Pero esos son estados alterados de la conciencia por medios mecánicos. Si hay alguna alteración de la conciencia en el estado místico, es una alteración interna, por ejercicio interior, a través del uso de los mantras, a través del uso de oraciones, a través del uso de ideas, imágenes prefiguradas en la conciencia que se acentúan, y esto lleva un momento a un punto donde la conciencia vigílica se supera y se pasa a otro estado. Muy cercano está, digamos, aquellos que han narrado las experiencias cercanas a la muerte, o personas que han vivido la experiencia de muerte clínica y que por alguna razón han vuelto a tomar los datos vitales y que han narrado sus experiencias. Una de esas personas que ha tenido ese acceso privilegiado y que tuve la oportunidad de entrevistar se llama Gabriel Ochoa Rojas. Gabriel tuvo esa experiencia, mi hermano Gabriel, que ustedes dos conocen, y él narró una serie de cosas que son de otro orden, de otra característica totalmente distinta, y también unas sensaciones donde la estructura mental no cabe, es otra cosa. Bien, ahí me detengo. Sí, hay una, digamos que el ejercicio de la meditación, y yo creo que hiciste una buena mención, Francisco, en el sentido de que uno puede llegar a través de un ejercicio de mantras, y específicamente lo que sucede con la meditación es eso, que en la medida en que logras una alta concentración en el mantra, y es precisamente donde las creencias se borran. Allí ya no hay creencias, allí no hay nada. Tu mente, digamos, lo que busca la meditación es que la mente se detenga en el mantra, se detenga el diálogo interior, porque digamos que en líneas generales siempre estamos, digamos, con una conversación muy grande, muy alta. Y en la medida en que tenemos, digamos, controversias con nuestro entorno, controversias, digamos, de orden familiar, de orden político, etcétera, todo eso, que hace que la mente comience a buscar, a buscar salidas, a buscar entender. En fin, eso digamos que es, en lo que yo entiendo, es lo que normalmente le ocurre a las personas. El hecho de que tú tengas el radio prendido y estés escuchando radio constantemente, pues estás recibiendo mensajes, entonces digamos, o reseteando información o adquiriendo más información y más controversia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues también los medios de comunicación son como una narración continua y desbordada y de reiteraciones de lo mismo, y que generalmente pues no te están, o sea, más que informarte, yo diría que te desinforman o te sobreinforman, pero nunca te están llevando a una quietud. Entonces, digamos que la meditación lo que hace cuando usas un mantra, primero porque el mantra es una palabra supuestamente sin significado, no es lo mismo que decir voy a salir corriendo, porque inmediatamente tu mente ya está imaginando una acción, pero cuando imaginas un mantra, pues lo que está ocurriendo es que tu mente se va aquietando, y el tema es que la vas a repetir y la vas a repetir hasta que ese mantra comienza a diluirse en tu mente y en tu espacio,
y de pronto cuando se diluye, pues comienzan a surgir nuevamente los pensamientos y por eso la meditación te dice, recuerde su mantra continuamente, ¿no? Y en la mayor intensidad con que tú estés metido en tu mantra, muy probablemente comienzan a surgir, digamos, como unos espacios en la mente, como, como que tú en los intersticios que se da entre el olvido del mantra, la recuperación del mantra y las ideas y las ideas los pensamientos que vienen, tú comienzas a ver, a darte cuenta que hay un espacio. Y la otra cosa que ocurre con ese espacio que se va dando es que tu sistema, tus latidos y tu sistema sanguíneo y tu cuestión, digamos, tu sistema corporal también comienza a quietarse, hasta que de pronto comienzas a tener mayores espacios, también mayores espacios de quietud y digamos, tus latidos del corazón comienzan a disminuir. Obviamente, cuando tú ya eres un experto en este tema de la meditación y cuando has tenido ese tipo, digamos, de visiones, eh, muy probablemente, pues, o van a aumentar y vas a comenzar a tener cada vez más espacio interior y vas a comenzar a ver, o yo no sé, uno puede decir que de pronto el término no es que voy a comenzar a verlo, sino que se van a detener tus pensamientos y en la medida en que se detienen tus pensamientos, tú vas a comenzar a tener otras percepciones. Digamos, incluso puedes tener percepciones de ti mismo, digamos, frente al cosmos, para darte una idea, ¿no? Te empiezas a mirar ahí, ¿y esto qué es, no? Pero ¿por qué? Porque yo diría que precisamente la trampa de la creencia y la trampa digamos, de la fe, si se quiere, es eso, ¿no? Crea usted por encima de lo que sea, pero créame, ¿ya? Así no lo entienda, pero créame. Entonces, ¿qué es, digamos, en esos términos? Me parece que también crea, así no lo entienda, pero crea. Entonces, de todas formas, mi mente va a estar ocupada intentando comprender cómo es esa creencia, cómo es ese mundo por allá que me están explicando unos seres aquí. ¿Ves? O sea, de algún modo está actuando como una forma de alejarme de mí mismo, alejarme de esa mediana posibilidad que yo tendría de mirarme a través de una meditación. ¿Por qué? Porque la meditación te dice, aquiete su mente y la creencia te dice, cree, afírmate en la fe, cree en lo que... y eso será bueno para ti. Eso es lo que digamos, a grosso modo, veo yo entre este tema de la experiencia, la creencia, de la cuestión trascendental, de lo que puede ser una utilización de una sustancia y que de pronto también las sustancias, yo lo que recuerdo de las sustancias es que eran sagradas, son plantas sagradas. Entonces, posiblemente, digamos, nuestros indígenas y nuestra gente no conocían la meditación, pero había una forma de meditación que era esa. Entonces, no era lo que pasa ahora con las plantas, ¿no? Que usted no está consumiendo hoja de coca, usted está consumiendo cocaína. Ojo, eso ya son unas sustancias preparadas. Y los incas, pues esto era para ir a cazar, en fin, y tenían una serie de cosas, requisitos, digamos. Y todas las plantas siempre han tenido eso. Lo que pasa es que la modernidad o el urbanismo o lo que hemos llegado, entonces se vuelven sustancias. Y fíjate cómo ahora, en la medida en que se aumenta la controversia en la vida y todo esto, la gente comienza a consumirlas. ¿Por qué? Porque hay que aquietarse como sea. Pero obviamente esa no es propiamente, digamos, la experiencia espiritual que da la planta. Por lo menos no la primigenia. Bien, gracias Armando. Sumando cosas en relación con esto de pasar a otros estados de conciencia donde la conciencia intelectiva, la conciencia intelectual o la conciencia externa vigílica deja de operar para poder experimentar esa visión entre la unidad del ser, el alma con la divinidad. Está algo que es más de Occidente que de Oriente, como lo explicó Armando, en relación con la meditación trascendental que se acerca a ciertas formas dentro del budismo e incluso del hinduismo, utilizando los mantras o cantos devocionales. Me estoy refiriendo a las letanías y hay unas formas especiales de letanías que tienen cierta cercanía.
con algunos cantos devocionales en la manera como operan, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, que son ruegos o súplicas de tipo repetitivo, que pueden ser incluso entonadas como cántico, que llevan también a esos estados de conciencia de tipo místico que hemos mencionado anteriormente. Entonces, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo católico, este tipo de experiencia se da. Dentro de las iglesias eh, protestantes habitualmente no se da esto, sino se da otro tipo de oración, que incluso puede llevar también a una relación de tipo místico. Eh, entonces, con esto señalando que hay unas motivaciones de tipo interior, como unas tecnologías espirituales de tipo interior que pueden llevar a esos estados de conciencia que pueden ser totalmente distintos a los que son influenciados por agentes externos de sustancias, ya sean procesadas, como las contemporáneas, o de sustancias naturales, de plantas que existen tanto en Europa, en Asia, como en América, ¿sí? Indudablemente eso se da, pero la legitimidad que se le otorga a las conexiones más auténticas que se han querido registrar por parte de los místicos, de las grandes escuelas, eh, está en esa tecnología interior que no requiere de ninguna sustancia externa. Es lo que quería señalar. Incluso hay unas prácticas en los monjes derviches que están relacionadas con una música que se va dando rítmicamente y al mismo tiempo hay una danza que se va dando, es una danza circular, es una danza circular donde el monje con los brazos extendidos así va dando el giro permanente en un solo sentido. Y esto lleva a otros estados de conciencia. Son las danzas de los monjes derviches. Y dentro de la danza también hay un cántico. Entonces, observemos esas cosas que llevan a otros estados de conciencia y que indudablemente están por fuera de cualquier idea de conciencia vigílica donde actúe la mente racional, la mente empírica o cualquier otra cosa. Es un asunto importante de tener en cuenta y que no es patrimonio, eso es patrimonio de todos los seres humanos, de todas las culturas. Lo que sucede es que los sistemas de creencias dentro de cada cultura pues establecen una serie de dogmas dentro de esa estructura y hacen creer que esa estructura de creencias pues es lo que es y lo demás es nada, cosa que pues los hechos muestran que no es así, porque siguen existiendo. Y también que en esos sistemas de creencias otra tendencia es a volverlo doctrina. Y ya, y Sí. cuando se vuelve doctrina, entonces la gente se aferra a la doctrina y ya pierde la cercanía con lo interno, con esa... Sí, pero eso es un asunto que pues hasta el momento ha sido inevitable. Ha sido la historia de las enseñanzas de los pueblos, porque... Sin embargo, hace parte de un ejercicio como para la investigación, de cómo se dan esos procesos. Por supuesto, para explicarlo intelectualmente. Yo lo que veo es que aquí, en este ejercicio que estamos haciendo un buen discernimiento entre lo que es lo propio de lo intelectual en el campo de la investigación y que esa investigación se refiere a lo teológico, indudablemente. También se podría hablar de sociología de la religión, pero en este caso el apunte es más hacia lo teológico. Claro, en un estudio de sociología de la religión lo hace mucho más rico
en minucias, en detalles, en puntos de vista. Claro, eso es indudable. Pero para los estudiantes que estamos hablando, pues ellos están interesados es en el aspecto teológico. Claro, está, digamos, está en la doctrina, la doctrina, lo que está diciendo Astrid. Y para avanzar un poquitico en el tema de lo que es la meditación, no solamente está el tema de la meditación, digamos que oriental, no, es que hasta las mismas festividades son una forma de meditación, en las costumbres, a través del tiempo. O sea, la gente puede tener una meditación pasiva, ¿no? Que es el mantra, están detenidos, y la otra es la meditación activa. Entonces puedes hacer yoga, y de la misma forma como puedes hacer yoga, puedes hacer una danza, puedes hacer un ritual, puedes hacer muchas cosas. Incluso de pronto hay las fiestas de Baco y todo esto, que finalmente se trataba de inducir a los sujetos a un espacio totalmente distinto. Entonces, digamos que hay una serie de coordenadas que son muy generales, incluso dentro de las mismas religiones. Y de eso podemos, por ejemplo, mencionar como el ayuno. El ayuno es una forma de detener el proceso digestivo y bueno, etcétera, y hace que la gente de alguna forma comience a tener, acuérdate de las 40 noches, 40 días y 40 noches en que el Señor ayunó. ¿Mm? Entonces, lo recomiendan porque se sabe que en la medida en digamos, cuando tú haces meditación, también lo que buscan es que el funcionamiento corporal disminuya lo máximo que se pueda. El ayuno, pues es lo mismo. Vas a descender, tienes que concentrarte, etcétera, ¿no? Hay tantas cosas alrededor del ayuno. Y acuérdense que hasta la primera comunión, antes había que ayunar. Yo no sé si ahora, si usted se va a recibir la primera comunión, entonces va a recibir la Sagrada Hostia, tenía que ir en ayunas. ¿Ves? Entonces, el ayuno es, digamos, y en eso me parece que hay un asunto bien importante, y es que las técnicas de apaciguamiento de la conciencia o de apaciguamiento de la mente, no de la conciencia, apaciguamiento de la mente, activas y pasivas, finalmente se prestan para que alguien que conozca esas técnicas se pueda, digamos, adueñar o acercar a esas conciencias. Por eso digamos, se habla cuando tú estás con tu mente, estás muy relajado, estás muy tranquilo. Incluso la risa es parte de las meditaciones, en que cuando la mente está blanda, porque no estás en ese tropel digamos, de cosas positivas y negativas, en que la mente está blanda, entonces es una mejor receptora. Y en eso, digamos, parece que también están las fiestas y todas las ceremonias y todo lo religioso. El incienso, el incienso, la forma en que en las iglesias trataban la resonancia, además la arquitectura de las iglesias, esas arquitecturas grandiosas, que finalmente lo que hacían era producir una resonancia y digamos, esas oraciones que se elevan finalmente tengan como una cierta reverberación en el cerebro. En el cuerpo calloso creo que es el asunto. En fin, entonces yo no veo yo veo que hay muchas cosas que ayudan a tener fe, y que ayudan a tener fe y que también ayudan a tener, digamos, una posibilidad de conocer nuestro funcionamiento mental. Bueno, muy bien. Esto, pues, enriquece más, pues, el conjunto de visiones que se pueden dar. Claro, para un grupo de pastores de una iglesia cristiana, pues algunos de esos elementos no podrían coordinar, pero como cultura general, en materia de estados de conciencia con respecto a prácticas religiosas y espirituales, es muy, muy valioso tenerlos en cuenta, ¿no?
No sé, Astrid, ¿qué otra cosa crees tú que los estudiantes pudieran Otro, o tener? sea, el segundo tema que veo que está muy vinculado y que también proviene de esa conferencia es en razón a lo del círculo hermenéutico, porque pues hay todo ahí un ejercicio metódico, pero pues en medio del ejercicio metódico también hay estos elementos de los que estabas hablando originalmente, que son la parte privada, ¿no? El encuentro de ese que es el intérprete y que el intérprete cómo poder hacer ese ejercicio de poner entre paréntesis sus prejuicios para que pueda acercarse de una manera más honesta o más cuidadosa frente a lo que está examinando, para que pueda hacer esa distinción entre lo que son sus prejuicios, sus criterios y lo que le puede estar mostrando de a poco y de instante en instante cada una de esas, digamos, ya sea el texto sagrado o también cuando toma el examen de las experiencias vitales. Sí, pues nosotros decíamos ese día que el aspecto circular de la interpretación va llevando a un ejercicio paso a paso en el cual se va avanzando en el caso del texto, cuando se va analizando, se va avanzando en el texto y ese texto va anticipando mm, una interpretación de lo que podría ser la totalidad. Esa anticipación de esa comprensión de la totalidad, por supuesto, tiene que tomarse entre pinzas. ¿Por qué? Porque en esa interpretación también está influenciada por el horizonte de tradición que trae el intérprete. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner entre paréntesis el horizonte de tradición que se tiene, que es lo que tú denominarías los prejuicios o preconceptos o formas previas de interpretar, y irse al texto mismo, como lo ha invitado siempre Gadamer y el propio Heidegger, ir a las cosas mismas, y ver qué era lo que quería decir el narrador con el texto en ese momento que lo escribió. Esa es una cosa que habitualmente no se hace hoy por hoy cuando se cogen los textos sagrados. ¿Qué quería decir el narrador que en el siglo entre octavo y noveno escribió dentro del Pentateuco los relatos de la creación? Ubiquémonos en ese momento y en esa época cuando estamos obedeciendo a un mandato del rey que dijo que había que colocar la tradición oral en forma textual. ¿Qué conocimientos teníamos del mundo en ese momento? ¿Qué conocimientos teníamos de las cosas y de la historia del pueblo hebreo para poder entender los relatos y por qué aparece un relato de la creación en una parte y aparece un relato de la creación en otra parte? Uno hablando del barro de la tierra y otro hablando de la costilla, perdón, el del relato de la tierra y el otro, ahora no recuerdo cuál es el otro. Hay dos relatos de la creación del hombre en el séptimo día. En el séptimo día que es la creación del hombre. No, el séptimo es el día de descanso. Perdón, el sexto día. Sí. El sexto. Gracias, gracias. Bueno, que hay dos relatos y que en esa medida hay dos formas de entenderlo, y entonces está la tradición yavista y la tradición eloísta, que yo no sé si ustedes han tratado eso allá. Con este grupo creo que no, con el que estaba el año pasado que hiciste la conferencia sí, pero este no. Sin Yo creo, embargo, por ahí vimos alguna vez que habían por lo menos cuatro tradiciones, ¿no? La tradición, pero muy genérico. mmm, bueno, sí, y esas tradiciones son las que pues obligan a tener eh, una forma de interpretar la cosa. Entonces,
vemos ahí en lo que venimos diciendo que en esos relatos, al hacer el círculo de la compleción, entonces tenemos que ubicarnos ahí y después de eso, seguir avanzando con el siguiente parte del texto, con el cual unimos el anterior y vamos entonces haciendo nuevamente un ejercicio de compleción y hacemos nuevamente colocar en paréntesis nuestras propias creencias y tratar de ver qué era lo que decía ahí el relator en ese momento, y así sucesivamente se repite. Y entonces ese círculo donde hay un anticipo de compleción permanente, donde se pone entre paréntesis el horizonte de tradición, nos va a llevar que al final al final de la lectura de todo el texto, tenemos un ejercicio completo de anticipos de compleción sumados, que ahora sí nos da una visión total de qué es lo que se quiere decir en términos del texto por parte del narrador. Y lo fundimos con la interpretación que yo le doy del texto con mi horizonte de tradición. Entonces aquí viene la fusión de horizontes. Y tal vez esta parte, pero esta parte yo la expliqué también, yo recuerdo. Pero es un ejercicio paso a paso que se va dando. Sobre todo cuando estamos haciendo un ejercicio de interpretación de texto. Ahora bien, si estamos en un grupo de trabajo, entonces esto se puede hacer es en un ejercicio de trabajo de grupos como en grupos focales, donde poco a poco vamos haciendo una interpretación que puede ser individual o colectiva de lo que nos está pasando en la experiencia de examinar, por ejemplo, la cultura de la violencia en nuestra cuadra o en nuestro barrio o en nuestra iglesia. Y poco a poco vamos viendo eso y contrastándolo con nuestras creencias, pero poniendo también entre paréntesis las creencias y colocándonos en los zapatos del otro. Y aquí, pues, ponernos los zapatos del otro es por si hay más de un grupo que confronta. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa actitud con respecto a nosotros o cosas por el estilo? Para poder entender mejor el asunto. Es lo que yo veo ya en los ejercicios de hermenéutica de contextos. Incluso dentro de la hermenéutica de contextos, pues indudablemente que se pueden tomar pasajes de la enseñanza espiritual, pasajes de texto sagrado que estén relacionados con cosas parecidas a lo que está sucediendo y hacer el contraste entre uno y otro y hacer anticipos de compleción y volver a hacer la lectura o relectura de lo que está aconteciendo. Pero eso no es una regla fija, sino que le da la naturaleza del contexto que estemos estudiando. Eso sí implica una habilidad pedagógica y metodológica de quien esté trabajando allí. Es más fácil hacerlo con textos sagrados que tenemos aquí, vamos cogiendo por párrafos o grupos de párrafos para hacer el ejercicio del anticipo de compleción. La paréntesis del horizonte de tradición, hacer paulatinamente fusión de horizontes, volver a repetir la experiencia hasta lograr finalizar el texto que se está interpretando. Yo creo que con esto creo que te queda claro, ¿cierto? Sí, 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 señor. Sí. Y yo creo que, o sea, llevando como ese orden, podríamos tenerlo en cuenta para el trabajo. Sí, 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 sí. Bueno, no sé qué otra cosa, yo creo que pues hay suficiente material de análisis en relación con eso y yo no tendría más que decir. Tú. No, yo pienso más bien es como en función del tema que inicialmente habíamos previsto para hoy, que entonces lo pudiéramos trabajar más para la próxima sesión. Yo creo que ya también hemos recogido información, lo que se está comunicando a través de los medios de comunicación también Sí. hay otras fuentes, porque eso hasta ahora se está construyendo, entonces hay muchas inquietudes.
Sí, pero ¿qué pudiéramos hacer? Lo que pasa es que veo que eso está tan difuso y que este gobierno de Colombia está tan difuso y disperso en eso, que yo no sé cómo hacerle un análisis de filosofía de la ciencia al Plan Nacional de Desarrollo, la verdad. No sé, entonces tú dirás. Pues era que dentro de las cosas que yo había estado leyendo, y no sé si también de pronto lo que haya ido leyendo Armando, hay como unos criterios, hay unos conceptos técnicos que están en el documento principalmente, y como estábamos, o sea, yo pensaba era tratar de mantenernos más en la línea de lo económico, que es como donde uno ve que tendría donde hacerse el debate o la discusión, y cómo eso está en términos de, por ejemplo, de la parte de la industria y el mercado, el comercio, porque además pensaba yo, si hoy estaba discernando, cómo conectaba eso con la economía y la visión del neoliberalismo, o cómo eso estaba en contra o a favor o tenía algo que ver. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde creo que está como lo crítico de este plan, porque cuando comienzas hablando más bien es de, vayamos al tema del el agua como un sistema de vida donde nos podemos reorganizar para poder hacer que sea potencia de la vida, y empiezas son con esas cosas que son difusas, pero ya más allá, cuando ya empieza a hablar de la tierra, de la parte económica, que pues en la visión que uno trae de formación en ciencias sociales o viéndolo por el lado que lo decía Luis Hernando, pues ese es como el, el corazón de un programa o de un plan para un Estado. Bueno, ¿Sí? listo, está bien. Si yo no me No sé, opongo. Armando, ¿qué piensa? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Qué tú qué piensas al respecto? Porque Pues vamos al documento de entrada, lo que te digo, tiene esa visión como muy de esa filosofía ancestral, pero es más adelante cuando lo toma por el lado de lo económico. sí, no, es que a mí me parece que es de alguna forma, si uno liga todo lo que, pues todo lo que nos rodea, y casi que ahorita cerrando el tema de la teología, encontraba el tema del acuerdo y el tema de, digamos, de una tradición, de comportamiento, en fin. Y yo lo que veo es que hay como lo de siempre, ¿no? Que lo público resulta desacreditado por los privados y los privados creo que se han desacreditado a sí mismos, por lo menos a la fecha. Es un poco la consecuencia neoliberal, la consecuencia del neoliberalismo y todo, digamos, todo este tema de la puerta giratoria que la vez pasada mencionamos, en que finalmente los sujetos que están en lo público pues se pasan a lo privado y cuando están en lo privado se devuelven a lo público para ver qué, cómo le quitan los dientes al Estado y que el Estado no regule nada de lo privado. Y finalmente lo que estamos encontrando es que pues lo privado ha demostrado, ya tenemos la experiencia de lo privado y es todo este tema del neoliberalismo y que digamos se logró convencer a los pueblos de que lo mejor era lo privado, etcétera. Y yo creo que al día de hoy lo que salta a la vista es que ni lo privado ni lo público y que es muy importante buscar como ese punto medio, ¿no? Como cuando uno dice, cuando comienza el día, pues en el punto más oscuro de la noche. ¿Por qué? Y además porque esto siempre se está moviendo, esa línea siempre se está moviendo y me parece que cuando hablamos del tema económico, las propuestas que se están haciendo de los personajes tal vez más importantes de la economía planetaria, como estos señores que he mencionado, el señor Banerjee y el Esther Duflo, premios Nobel de la Economía del 2019, y ahorita esta señora Mazzucato, que también suena como una de las líderes pues, de la economía, y está y otro señor, ¿cómo se llama? Un francés que sacó también un libro muy grande, El Capital, un libro muy grande acerca de la economía. Y
pues en Colombia, pues tocando un poco el tema de lo que ya hablamos con nuestro amigo, pues estamos en un nivel de controversia en que nos pretenden convencernos de que, o sea, que la economía se ha llenado de ideología y resulta que la economía definitivamente es un asunto técnico. Entonces, claro, todos los planes, todo al final se vuelve que el señor es malo, que el otro es bueno, que no sé qué, y lo único que yo veo es que hemos sido víctimas de todo un proceso que incluso a nivel planetario en este momento lo están mirando. Y entonces no se trata ni de comunismo, ni de socialismo, ni de nada de esas cosas, sino de mirar la economía por encima de las ideologías, mirarla como un asunto absolutamente técnico y ver si realmente o no tenemos formas, digamos, de producción y de formas de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero lo que también mencionábamos es el tema de la corrupción. Entonces, cuando uno ve todo este el plan de desarrollo y todo lo que el señor presidente en este momento trata de hacer, pues es una lucha por allá de intereses y entonces eso es malo, eso es bueno y todo, y por allá dicen, es que esto estuvo, se están robando la plata de aquí, de allá, etcétera. Entonces, yo no sé, ahí comparto con Francisco de que es un revoltillo de ideologías y ni siquiera de ideologías, sino de intereses, porque las ideologías allí se convirtieron en temas transversales de control masivo. Son buenos, son malos, re buenos, lo que sea, pero es eso. O sea, una forma de control a la sociedad que ha logrado que polarizarnos. En que yo lo que veo es que ni los de un costado ni los del otro, a la verdad, tienen toda la información que se necesita para saber si lo que nos está pasando en este momento es bueno o malo y para saber si lo que nos está pasando en este momento es positivo o negativo en el concierto de los países en desarrollo y que todos estos países, pues a la final yo creo que están desorganizándose, mientras que aquí nos estamos casi quedando coscorrones entre unos y otros. Eso es lo que me parece. Entonces yo no sé el tema de mirar el asunto este del plan, hasta dónde nos llevaría, ¿no? No sé, ordenarnos nuestra cabeza por lo menos. No sé, ¿qué opinan ustedes allá? Yo no tengo nada que decir sobre el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Pues en ese orden de ideas, entonces el tema de la próxima tertulia, cambiémosla. Yo sí Porque lo creo. que yo he ido encontrando son cosas como de fracciones en las que yo he profundizado, pero yo quería era conectarlo en su momento, era con lo que se venía charlando la vez pasada, pero pues si digamos no hay como redes de conexión, sino son fragmentos, pues no tendría que ver como una charla, sino más bien como unos comentarios. Listo. Entonces buscaremos que ponernos a mirar dentro de 8 días. Yo busco material y les envío el material. Gracias. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias. un Gracias, abrazo Francisco. y me alegro Abrazo. saludarlo. Muchas gracias. Gracias, sí. Felicidades. Estamos Hasta luego. hablando. Bueno, Abrazo. sí, sí. Chao. Chao. Suerte. Que estén bien.